Hola, hola, bienvenido a una clase más. El día de hoy hablaremos sobre las leyes de los gases ideales. Esta clase también va a ser rapidita, bonita, tranquis, así que bueno, comencemos. Comencemos con la ley de Boyle. Muy bien, aquí nos dice que siempre que la masa y la temperatura de una muestra de gas se mantengan constantes, el volumen de dicho gas es inversamente proporcional a su presión absoluta. Ok, eso suena como de, bueno, ok, muy padre, pero ¿qué es esto? No, como que no estoy comprendiendo. Bueno, en la ley de Boyle, como podemos observar en nuestra formulita, tenemos que la presión por el volumen inicial es igual a la presión por el volumen final. Aquí los elementos que están interactuando entre sí van a ser la presión y el volumen, donde va a haber una masa constante y también una temperatura constante. Vamos a poner el ejemplo de una olla express, ¿va? Vamos a pensar que ponemos nuestra olla express, que ya lleva un buen ratito a una temperatura constante, donde no la he cambiado, sigue en la misma temperatura. La masa pues es la misma, ¿no? Vamos a pensar que le echamos agua, ¿no? En esta olla express, la masa pues sigue siendo la misma, ¿no? Porque la cerré, está sellada, no es como que le esté sacando o que al aumentar la temperatura pase a gas y ese gas o vapor se está escapando de la olla. No está pasando eso, ¿no? Está todo dentro de. Entonces, justamente eso también tiene sentido con el volumen, ¿no? El volumen con el que va a iniciar también va a ser igual al volumen con el que va a terminar. ¿Por qué? Por esto mismo que les comento, de que está en un sistema cerrado. La olla express la cerramos, la ajustamos, no la estamos abriendo y cerrando, no, está cerrada por completo. Entonces, el volumen que está ahí sigue siendo el mismo volumen ahí adentro, ¿ok? Mientras la temperatura siga siendo la misma, ¿no? Una temperatura constante, no le estoy aumentando la temperatura ni la estoy reduciendo, está constante, ¿va? Es más, vamos a pensar en qué tal ni siquiera la pongo a calentar la olla, ¿no? Está ahí, nada más la cerré y punto. La temperatura sigue siendo la misma, temperatura ambiente, no la ha cambiado en absoluto. La presión también va a ser la misma presión cuando empiece que cuando termine. Y aquí tenemos este ejemplo justamente aquí. Debe de haber un equilibrio. El punto es que debe haber un equilibrio tanto en presión inicial y volumen inicial, como una presión final y un volumen final, como que se tienen que compensar, ¿no? Así como hablamos de que la energía no se podía desaparecer ni la podíamos crear de la nada, solamente se iba a transformar. Bueno, pues aquí también tenemos este sistema cerrado donde va a haber un equilibrio también, donde hay una forma de compensarse una a la otra, de tal manera que pues se siga manteniendo esta igualdad. Tenemos ahora la ley de Charles. En la ley de Charles, ahora los involucrados serían el volumen y la temperatura. Nos dice que mientras que la masa y la presión de un gas se mantengan constantes, así es, o sea, sigan siendo el mismo valor, volumen de dicho gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Aquí sí hay cambios en la temperatura, como podemos observar en la imagen. Tengo una temperatura menor, pero al aumentar la temperatura, ¿qué va a pasar con esta masa, esas partículas? Pues se comienzan a mover, como ya lo habíamos comentado previamente. Se comienzan a mover entre sí, hay energía cinética potencial entre ellas, pero al estar en un sistema cerradito, pues el volumen va a estar ahí, ¿no? No va a irse por ningún lado, no se va a escapar por ningún lado. Entonces aquí sí puede haber cambios en la temperatura, también puede haber un cambio en el volumen, pero a lo que voy, o sea, no va a desaparecer lo que tenemos ahí, ¿sale? Y de cierta manera va a irse compensando una a la otra, ¿no? Entre menor temperatura sí el volumen es menor, entre mayor temperatura el volumen es mayor. Entonces aquí están de forma inversa para pues contrarrestarse, de nueva cuenta te digo, de una a la otra, y así seguir manteniendo un equilibrio y una igualdad. Continuamos con la ley de Gay-Lussac. En la ley de Gay-Lussac, igualmente aquí ahora vamos a tener una masa y un volumen constante, y los protagonistas van a ser la presión y la temperatura. En este caso, la presión va a aumentar y la temperatura también. Regresando al ejemplo que te decía en un principio de una olla express, nosotros sabemos
no sé si alguna vez sus mamás han puesto frijoles o algo así en la olla express, que de repente comienza a sonar, ¿no? Pues justamente sucede por esto, ¿no? Porque de hecho la olla express se llama olla de presión también, y es porque al aumentar la temperatura, ¿qué va a pasar? Pues la presión también va a cambiar, ¿no? También se modifica la presión, ¿sale? Por eso empieza a sonar como de... hasta que, bueno, nos dicen después de 10 minutos, de 5 minutos, dependiendo de lo que estamos cocinando, pues lo vamos a apagar, ¿no? Entonces, bueno, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles y la ley de Boyle, todas estas tienen algún elemento constante y otros que son cambiantes, pero que a su vez van a intentar mantener el equilibrio, ¿ok? Entonces, bueno, todos estos son nuestras leyes, los gases ideales por separado. Pero tenemos la ley general de los gases ideales, donde aquí tenemos, ahora sí, la presión, el volumen y la temperatura. Lo único que va a ser constante en estos van a ser la masa. Como podemos observar en la imagen, tenemos primero un recipiente cuya temperatura es de 20 grados Celsius y posteriormente uno con una temperatura de 60 grados Celsius. Entonces la temperatura está cambiando, claro que sí, tengo una temperatura inicial y una temperatura final. La presión va a cambiar también, la presión también cambia, y el volumen también. De hecho, aquí podemos observar cómo el volumen es distinto, la temperatura es distinta, la presión también es distinta, pero eso no quiere decir que porque son diferentes no pueden mantener una igualdad, claro que sí. Cuando ellos están trabajando en conjunto, así va a pasar. Se van a, de nueva cuenta, a compensar una a la otra para mantener una igualdad o un equilibrio en nuestro sistema. Y bueno, hemos llegado al final de la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales aquí en física sí los mencionamos como el aspecto físico, qué es lo que pasa con la temperatura, qué es lo que pasa con el volumen, lo que pasa con la presión, pero hasta ahí, ¿no? Realmente esto de la ley de gases ideales lo podrían ver a mayor profundidad y con mayor enfoque en la química, pero aquí lo mencionamos únicamente en los aspectos físicos que estos tienen, ¿va? Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este videito cortito, esta clase pequeñita, y nos vemos en un siguiente video. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Cuídate muchísimo. Bye.